Es la hora del terror. Suscríbanse ya y denle a like para no perderse ninguna historia. El aire dentro del vagón no era aire. Era una sopa fría y viscosa, como respirar dentro de un pulmón necrosado. El olor lo dominaba todo, una mezcla de tierra de cementerio recién removida, carne en estado avanzado de descomposición y algo químico, ácido, como formol barato que perdió la guerra contra lo inevitable. Era el olor del tren de la línea Necrópolis, y yo, Eduardo Martínez, médico que una vez creyó haberlo visto todo lo que la muerte podía ofrecer, estaba sentado en él, atrapado en una pesadilla que recorría los antiguos traviesas entre Madrid y un destino que no figuraba en ningún mapa de los vivos. Todo comenzó aquella noche de insomnio en el Hospital Gregorio Marañón de Toledo. El turno había sido una sucesión de tragedias banales y finales silenciosos. La ciudad, envuelta en una niebla densa y poco natural para la región, parecía suspirar de cansancio. Fue entonces cuando oí el silbato. Lejano, agudo, desgarrándose en el silencio no como un sonido, sino como un grito de dolor primordial. Sabía, como todo el mundo en Castilla-La Mancha que creció escuchando las historias de los mayores, sobre el mito. El tren fantasma de la línea Necrópolis. Decían que fue construido décadas atrás, un proyecto macabro y abandonado para transportar discretamente a los muertos hacia un gran cementerio en las montañas, cerca del Escorial. Abandonado por considerarlo inhumano, profano. Pero las leyendas susurraban que nunca dejó de funcionar, solo cambió de clientela. Ahora, solo transportaba pasajeros que ya habían usado su billete de ida, pero que tenían un asunto pendiente con los vivos. No debería haber salido. No debería haber seguido el sonido hasta las vías abandonadas en las afueras de Segovia. Pero el insomnio y una culpa antigua, enterrada tan hondo como los cuerpos que llevaba ese tren, me empujaron. Vi las luces surgir en la niebla, dos ojos amarillentos y enfermizos, y emerger al monstruo de acero oxidado, gimiendo y expulsando vapor que olía a azufre y carne quemada. Se detuvo. La puerta del último vagón, marcada con un símbolo que parecía una lápida estilizada, se abrió con un gemido de metal cansado. Una invitación muda, una trampa perfecta. Y yo, necio, entré. La puerta se cerró tras de mí con un clic final, y el tren arrancó con una sacudida que me arrojó sobre un duro y húmedo banco de madera. Los otros pasajeros no miraron. Estaban demasiado ocupados existiendo en su estado actual. Había una señora, o lo que quedaba de ella, con su vestido de encaje carcomido por la humedad de la tierra y el rostro una máscara de cera derretida sobre los huesos. Sus dedos, huesudos y cubiertos por una piel translúcida como pergamino viejo, tamborileaban incesantemente en su regazo, donde reposaba una pequeña caja de joyas vacía. Su mirada vacía se fijaba en la ventana oscura, reflejando solo la penumbra del vagón y la niebla afuera. Más adelante, un hombre corpulento, o lo que fuera un hombre, vestido con un traje que alguna vez fue caro pero ahora estaba empapado de un líquido oscuro y viscoso, permanecía inmóvil. La mitad de su cráneo faltaba, revelando una masa negra y pulsátil donde debería haber cerebro. Un fuerte olor a ginebra barata y sangre coagulada emanaba de él. Sus ojos, o los huecos donde deberían estar los ojos, miraban al suelo con una intensidad aterradora. El aire era lo peor. Cada inspiración era un esfuerzo, como si el mismo vacío de la muerte intentara entrar en mis pulmones. El frío penetraba la ropa, los huesos, el alma. No era el frío del invierno en Ávila, era el frío absoluto del espacio entre las estrellas, del vacío que lo engulle todo. El silencio solo era roto por el chirrido rítmico de las ruedas sobre los raíles fantasmas, el burbujeo gástrico del hombre sin cráneo y el tamborileo incesante, frenético, de la señora con la caja vacía. El terror no era repentino, era una filtración lenta y constante, como agua envenenada subiendo por los ladrillos de una casa. Sabía, con una certeza que helaba la sangre en mis venas, que este tren no tenía vuelta. Era un callejón sin salida ambulante. El paisaje por la ventana era una mancha de sombras y niebla.
Árboles retorcidos como garras se contorsionaban contra un cielo sin estrellas. A veces juraba ver luces tenues, como de aldeas lejanas, pero se apagaban cuando nos acercábamos, engullidas por la oscuridad. El tren no paraba en estaciones normales. Solo aminoraba la marcha con un gemido de agonía metálica ante cementerios. Cementerios que reconocía vagamente de las historias o de mapas antiguos, el de la Almudena en Madrid, silencioso y enorme, el de Montjuïc en Barcelona, con sus vistas al mar ahora ocultas por la niebla. En esas paradas ocurrían cosas. En una parada abrupta, las puertas se abrieron con un suspiro húmedo. Afuera, envuelta en la niebla, esperaba una figura. No era sólida, más bien una concentración de sombra y frío intenso, pero la forma era humana, pequeña, como un niño. Un olor agridulce, de flores mustias y tierra húmeda, invadió el vagón. La señora con la caja de joyas se levantó tan rápido que sus huesos crujieron. Sus dedos huesudos dejaron de tamborilear, cerrándose en puños de pura ansiedad. Se movió hacia la puerta, su forma desvaneciéndose, volviéndose casi translúcida, como humo. La figura sombría de afuera extendió una mano que no era mano, solo una mancha más oscura. La señora pasó junto a mí, y una ola de desesperación profunda, de pérdida irreparable, me golpeó como un puñetazo. Era su dolor, emanando de cada partícula podrida. Se fusionó con la sombra en el andén fantasma, y un único, agudo e inhumano lamento resonó en la noche antes de que la puerta se cerrara y el tren partiera de nuevo. La caja de joyas vacía permaneció en el banco, un testamento silencioso de un robo por el que alguien, en algún lugar, pagaría caro. La siguiente parada fue diferente. El tren se detuvo con violencia, sacudiendo los vagones como un juguete roto. Afuera no era un cementerio, sino una casa solitaria al borde de un camino de tierra cerca de Guadalajara. La luz de una ventana en el piso de arriba estaba encendida, una mancha amarilla e invitadora en la oscuridad opresora. El hombre corpulento con el cráneo abierto se levantó. Un gruñido gutural, lleno de rabia y una sed insaciable, salió de su garganta. El olor a ginebra y sangre coagulada se intensificó, volviéndose casi insoportable. Se tambaleó hacia la puerta, que se abrió para él. Sus pasos pesados resonaron en la madera podrida del vagón. Bajó, no como la señora, sino con una presencia física densa y maligna. Se dirigió directamente a la casa, su sombra monstruosa engullendo la débil luz de la ventana. No oí gritos. Solo un silencio súbito y absoluto, más aterrador que cualquier grito, antes de que la luz se apagara, sumiendo la casa en una oscuridad que parecía definitiva. El hombre no regresó. El tren se alejó, dejando atrás una casa que ahora guardaba un secreto terrible y reciente. El aire dentro del vagón parecía más pesado, impregnado con la violencia que acababa de ser dispensada. Fue en ese momento, envuelto en el olor de la muerte ajena y en la conciencia aguda de mi propio destino, que percibí algo crucial. Usted, sí, usted que escucha mi voz ahora, cómodamente lejos de esta maldición sobre rieles, cree que esto es solo una historia. Una narración para erizar la piel en la seguridad de su mundo iluminado. Lo lamento. Porque al escuchar estos detalles, al imaginar el olor, el frío, el tamborileo de los dedos huesudos, está abriendo una rendija. Está invitando a la idea del tren. Y el tren de la línea Necrópolis se alimenta de ideas, de miedo, de historias susurradas en noches oscuras. Encuentra caminos. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero en una noche de niebla espesa, cuando el cansancio pese y la culpa antigua susurre, podría oír un silbato distante, demasiado agudo para ser real. Y sabrá, como yo supe, que la curiosidad tiene un precio, y el billete para este viaje se paga con el alma propia. La parada final no fue anunciada. El tren simplemente redujo la velocidad hasta detenerse por completo, en un silencio que dolía en los oídos. La niebla afuera era impenetrable. Sabía, con absoluta certeza, que estábamos en el lugar. El gran cementerio abandonado cerca del Escorial,
el destino original, ahora transformado en la terminal eterna para pasajeros como yo. Las puertas se abrieron. No había andén, solo una pendiente empinada de tierra negra y piedras derribadas que se perdía en la niebla. Un olor a tumba abierta, húmedo y orgánico, inundó el vagón. Era hora de bajar. Mis pies parecían de plomo, cada paso una tortura. El aire frío cortaba como cuchillas. Al pisar la tierra empapada, la sentí ceder levemente, como si estuviera sobre una alfombra de cuerpos dormidos. Me volví para mirar el tren por última vez. Las luces amarillentas y enfermizas parecían parpadear, como ojos cansados. En la ventana del vagón donde yo había estado sentado, una nueva figura indistinta ya ocupaba mi lugar. Un rostro pálido, quizás familiar, quizás no, presionado contra el vidrio sucio. La puerta se cerró con un sonido final. El silbato sonó, un único y largo lamento que resonó por las montañas como el llanto de un mundo moribundo. El monstruo de acero oxidado comenzó a moverse, sus luces desapareciendo en la niebla, llevándose consigo el último vestigio del mundo que conocí. Ahora estoy aquí. La niebla es mi única compañía, fría y sofocante. Siento las raíces de los árboles retorcidos moviéndose bajo la tierra, como dedos buscando algo. Oigo susurros que vienen de tumbas violadas, voces roncas quejándose de fotos robadas, tierras usurpadas, paces perturbadas. El cementerio es vasto, un laberinto de lápidas inclinadas y mausoleos decadentes. Hay otros aquí, formas que se arrastran en la niebla, sombras con ojos vacíos que observan. Somos los habitantes, los guardianes involuntarios, los pasajeros que nunca más partirán. Esperamos. Esperamos el próximo envío del tren. Esperamos a aquellos que osaron robarnos, olvidarnos, profanarnos. Y cuando el silbato vuelva a cortar la noche, trayendo nuevos pasajeros condenados y los descontentos que vuelven para reclamar lo que es suyo, los recibiremos. Esta es la línea Necrópolis. El viaje termina aquí, pero el servicio continúa. Eternamente. No busque el tren. Pero si oye su silbato en la noche, corra. Corra como si el diablo lo persiguiera. Porque lo está, y tiene la forma de acero oxidado y carga un destino peor que la muerte. Esta historia es mi última advertencia, resonando desde la niebla donde mi cuerpo ya se pudre. No sea el próximo en sentarse en un asiento vacío. El próximo asiento podría tener su nombre. El aroma del té fue la primera advertencia, un perfume pesado de flores mustias y tierra húmeda de cementerio que se pegaba a la garganta. No era el olor acogedor de una casa de té en Toledo, era el olor del sótano de Doña Carmen, donde preparaba su infusión especial. Y yo, Tomás Navarro, periodista escéptico que cubría leyendas urbanas desde Barcelona, estaba a punto de beber mi propia ruina. Todo por Sofía. Todo por un vislumbre, un segundo más del rostro de mi hermana. La casa de Tenostalgia Eterna estaba escondida en un callejón empedrado de Cuenca, una construcción colonial decadente que parecía respirar melancolía. Doña Carmen, la anfitriona, era una figura esquelética vestida siempre de negro, con manos finas y huesudas que parecían hechas de ramas secas. Sus ojos, sin embargo, eran jóvenes, vivos, y observaban a los clientes con una intensidad incómoda, como un ave de rapiña evaluando su próxima comida. No vendía esperanza, vendía una aguja sucia para el alma herida. Una taza, susurró, su voz un arrastre de hojas secas, un breve reencuentro. Pero recuerde, señor Tomás, la nostalgia es un río profundo. Si se sumerge demasiado, puede no regresar. Ignoré la advertencia. Ignoré el escalofrío que recorrió mi espina dorsal. Solo quería ver a Sofía. El primer sorbo fue como ingerir lágrimas calientes y saladas. Amargo, con un fondo metálico que se quedó en la lengua. Después vino el calor, extendiéndose por el pecho como un líquido denso. Y entonces, en el rincón oscuro de la sala de paredes desconchadas,
Entre las sombras danzantes de las velas, ella apareció. Sofía. No un recuerdo, no una alucinación. Estaba allí. Translúcida, sí, como vidrio esmerilado, pero inconfundible. El vestido azul que llevó en su 15º cumpleaños, los rizos rebeldes escapándose de la coleta. Sonrió, esa sonrisa tímida que me partía el corazón. Duró menos que un parpadeo, una imagen fugaz que me robó el aliento y dejó mi rostro húmedo. Fue maravilloso. Fue el comienzo del infierno. Volví al día siguiente. Y al otro. Cada visita era más cara, cada taza más fuerte. Doña Carmen observaba, inmóvil, sus dedos huesudos entrelazados sobre el delantal negro. Con cada dosis, Sofía se volvía más nítida, más presente. De una silueta etérea, pasó a tener volumen, a reflejar la luz de las velas. Ya no estaba solo en el rincón, flotaba cerca de la mesa. Podía ver las pecas en su nariz, el brillo en sus ojos castaños. La alegría inicial se transformó en una ansia desesperada. Quería tocarla, oírla, mantenerla allí para siempre. Doña Carmen ofreció un té especial, un concentrado obsceno de su veneno. Para los momentos más difíciles, dijo, sus ojos jóvenes brillando con una luz propia. Bebí. Y Sofía no desapareció cuando la taza se vació. Me siguió hasta casa, a Granada. Ella caminaba a mi lado por las calles, una presencia fantasmal que solo yo veía. Al principio, era un consuelo macabro, pero la nitidez era aterradora. Veía las venas azuladas bajo su piel pálida, la suciedad bajo las uñas que ya no existían. Y empezó a cambiar. La sonrisa desapareció, sustituida por una expresión vacía, luego por un ceño fruncido. Por la noche, en mi minúsculo piso, oía pasos en el pasillo cuando sabía que estaba solo. Sentía un frío repentino, una corriente de aire helada que no venía de ninguna parte. Los objetos empezaron a moverse. Una foto nuestra cayó de la estantería, el cristal hecho añicos. Me desperté cierta madrugada con ella sentada al borde de la cama, el colchón hundiéndose bajo un peso que no debería existir, su rostro a centímetros del mío, los ojos oscuros y profundos como pozos sin fondo. No decía nada, solo me miraba fijamente, con una intensidad que helaba la sangre. La nostalgia se había convertido en aparición. Otros clientes habituales de la casa de té empezaron a mostrar las mismas señales. El viejo Emilio, que perdió a su mujer, doña Rosario, 50 años antes. Bebía litros de aquella maldición. Ahora, doña Rosario ya no era la esposa amada, era una figura furiosa que lo seguía a todas partes, arañando las paredes de su casa en ronda con uñas invisibles, dejando marcas negras en la pintura. Se oía su llanto, un lamento agudo y lleno de odio, procedente de los rincones más oscuros. El joven Javier, de Salamanca, que perdió a su padre en un accidente. Su padre fantasma no lo consolaba, lo empujaba por las escaleras, intentaba cerrarle puertas en las jambas. Javier aparecía con hematomas inexplicables, los ojos hundidos y locos de terror. Todos estábamos atrapados en la misma telaraña, alimentando la misma adicción dulce y mortal. La casa de té no curaba el dolor, se alimentaba de él. Fue en una noche de tormenta, con los vientos aullando como almas en pena, cuando descubrí el secreto más negro. Había vuelto a nostalgia eterna, desesperado por otra dosis, a sabiendas de que era mi perdición. La puerta trasera, siempre cerrada con llave, estaba entreabierta. Una luz tenue y pulsante venía de dentro. El olor a tierra húmeda y algo químico, ácido, era sofocante. Espié. Doña Carmen estaba allí, en su cámara de horrores. Delante de ella, en una silla de madera podrida, estaba sentado el viejo Emilio. Estaba inmóvil, catatónico, los ojos abiertos y vacíos, lágrimas rodando continuamente por sus mejillas arrugadas. Doña Carmen, con movimientos precisos y repugnantes, sostenía una pequeña pipeta de vidrio.
Cuidadosamente, meticulosamente, recogía cada lágrima que caía del rostro del anciano. Las gotas eran turbias, densas, como aceite. Las depositaba en un frasco ámbar que ya contenía un líquido oscuro y viscoso. Lágrimas de nostalgia, susurré para mí mismo, asqueado y aterrorizado. Era el ingrediente principal. Ella cosechaba el sufrimiento, la desesperación amplificada por el propio té, para preparar la siguiente remesa. Nosotros no éramos clientes, éramos ganado, ordeñados por nuestro dolor. Y aquí está el punto donde esta historia te toca a ti, que me escuchas ahora, a salvo en tu casa, quizás con una taza de té común en la mano. ¿Crees que eres fuerte, que resistirías la tentación? ¿Que nunca cambiarías un pedazo de tu cordura por un segundo más con alguien perdido? No juzgues tan rápido. El corazón es un desierto sediento, y la nostalgia es un espejismo que promete agua. Doña Carmen conoce esa sed. Cuenta con ella. ¿Cuántos de ustedes, al oír hablar del vislumbre, de la breve sonrisa de Sofía, no sentirían un escalofrío seguido de un calor peligroso en el pecho? ¿Cuántos no se preguntarían, en un rincón oscuro de la mente, ¿y sí? Ese pensamiento, esa fisura en tu certeza, es todo lo que ella necesita. La invitación siempre está abierta, en Cuenca o en cualquier ciudad donde el dolor sea profundo y la soledad, un abismo. Volví a casa esa noche envenenado por el conocimiento y por los últimos restos del té. Sofía ya no era una sombra, era una entidad sólida, opresiva. El aire en el piso estaba helado, pesado, cargado de una rabia que no había sido suya en vida. Ella no flotaba, arrastraba los pies, dejando marcas húmedas y negras en el suelo. Los objetos volaban, no se caían. Vasos se estrellaban contra la pared a mi lado. Libros se rasgaban solos. Y los susurros comenzaron, no en la mente, sino en el aire, voces roncas y múltiples, superpuestas, hablando palabras que no entendía pero que llenaban el espacio de pura malicia. Era como si otros muertos, atraídos por mi desesperación o por el hedor del té que emanaba de mis poros, se hubieran unido a ella. La casa se había convertido en un portal, y yo, en el anfitrión involuntario. El clímax llegó en el baño. Mientras me miraba en el espejo, intentando reconocer el rostro exhausto y envejecido que me devolvía la mirada, sentí unas manos heladas y sólidas cerrarse con fuerza brutal alrededor de mi cuello. Eran manos pequeñas, manos de mujer. Las manos de Sofía. El reflejo en el espejo la mostraba detrás de mí, los ojos negros y sin vida, la boca distorsionada en una mueca de puro odio. La fuerza era increíble, sobrenatural. Intenté gritar, pero solo salió un gemido ahogado. Arañé sus manos, pero era como arañar piedra fría. El mundo empezó a oscurecerse, salpicado de estrellas rojas. Vi a Doña Carmen en mi mente, sonriendo, su frasco ámbar brillando con mis futuras lágrimas de agonía. Ella obtendría su tributo. No sé cómo me solté. Quizás un último instinto de supervivencia, una patada desesperada. Caí al suelo del salón, tosiendo, atragantándome, las marcas de dedos moradas ya formándose en mi cuello. Sofía estaba quieta en el pasillo, observándome, no con odio ahora, sino con un hambre fría y paciente. Supe que la próxima vez sería el final. El té ya no traía consuelo, solo traía muerte. Ahora estoy aquí, escondido en un hotel barato en Málaga, escribiendo este relato mientras aún puedo sostener un bolígrafo. Las luces parpadean. El aire siempre está frío. La siento cerca, siempre cerca. El olor de flores mustias y tierra de cementerio impregna mi ropa, mi piel. Sé que ella volverá. Sé que Doña Carmen está allí, en su casa de Temaldita, sirviendo la siguiente remesa, cosechando las próximas lágrimas. La nostalgia eterna nunca cierra. Solo espera a los siguientes corazones rotos, a las siguientes almas lo suficientemente desesperadas como para cambiar un fantasma por un vislumbre. Si sientes ese dolor, ese agujero negro en el pecho, cuidado.
Cuidado con lo que deseas ver. Y cuidado con las casas de té que prometen milagros. Algunas cosechan más que hierbas. Algunas cosechan tu alma, gota a gota, lágrima a lágrima, hasta que los muertos que tanto ansiabas ver decidan que ya basta con solo ver. Querrán quedarse. Querrán a ti. Para siempre. Pregúntate, solo por un instante, ¿cuántas tazas serías capaz de beber antes de darte cuenta de que el precio es tu cordura, y que el fantasma en el espejo tiene sus manos listas para apretar? El olor a tiza mojada y moho fue la primera advertencia, un hedor dulzón y podrido que se aferró a mi ropa incluso después de dejar el callejón oscuro en Fuenlabrada. Yo, Tomás Navarro, investigador de desaparecidos de la Policía Nacional en Madrid, había visto cosas malas en los barrios marginales de Vallecas, en Usera, en Carabanchel. Niños que se esfumaban sin dejar rastro, como humo. Pero nada me preparó para el niño de la tiza, ni para lo que dibuja en los muros carcomidos de esta ciudad. Todo empezó con David, 8 años, desaparecido cerca de los soportales del metro en Vallecas. Su madre, Laura, una mujer cuyos ojos ya no tenían lágrimas, solo una desesperación seca y profunda, insistía en un detalle que los demás testigos ignoraban. Un chico delgado, pálido de más para la luz gris de Madrid, pelo oscuro y liso pegado a la frente, observando en silencio mientras David jugaba con una lata abollada. Juró haberlo visto agachado en un rincón sucio, rayando la pared de ladrillos con un trozo de tiza blanca común, de los de escuela. Después, David y la tiza habían desaparecido. Ningún otro rastro. Pensé que era trauma, imaginación de una madre desesperada. Hasta que apareció el caso de Lucía, en Usera. El mismo patrón. Y luego el de Pablo, en Carabanchel. Siempre cerca de muros altos, siempre un chico pálido y silencioso relatado por alguien, siempre ese olor fuerte a tiza en el aire cuando el niño se evaporaba. Laura se convirtió en mi sombra. No pedía, simplemente aparecía en la comisaría de Chamberí, se sentaba en una silla de plástico rota y me miraba con esos ojos hundidos. Traía fotos de David, mapas garabateados de la zona donde desapareció, y un silencio que pesaba más que los gritos. Era mi castigo por no encontrar a su hijo, mi recordatorio constante del fracaso. Yo, que entré en la policía para marcar la diferencia, me veía hundido en el mismo fango de impotencia que cubría los casos archivados. Mi jefe, el viejo y cínico comisario Emilio, ya hablaba de estadística de la marginalidad, como si algunas vidas valieran menos que otras. Laura, con su sufrimiento mudo y obstinado, me impedía aceptarlo. La pista vino de un lugar inesperado. Marcos, un chico de la calle de quizás 12 años, oliendo a pegamento y miedo, se me acercó cerca de la estación de Atocha. Sus ojos saltaban de sus órbitas, mirando cada sombra. «Él raya las paredes, señor policía», susurró, la voz ronca y apresurada. «El niño blanco. Rayas cosas feas. Puertas que no son puertas. Y después vienen los otros». Tragó saliva, mirando por encima del hombro. «Parecen gente, señor. Pero están mal. Los ojos muy hundidos, y la boca no cierra bien. Y tienen hambre. Olieron la tiza», dijeron. Antes de que pudiera hacer más preguntas, Marcos desapareció en la multitud como un pez asustado. Pero dejó caer algo en el suelo sucio, un trozo de tiza blanca, común, medio gastado. Tenía una textura extrañamente fría al tacto, y aquel olor dulce y podrido era más fuerte. Fue Laura quien encontró el primer portal. No sé cómo persistía, registrando los lugares más peligrosos de la periferia sur, movida por un instinto maternal que rayaba la locura. Me llamó una noche, su voz un hilo de tensión. «Hay un dibujo, Tomás. En el muro detrás del desguace, en Villaverde. Es diferente». Cuando llegué, bajo una luna sucia y débil, el olor a tiza era sofocante, mezclado con el hedor a aceite quemado y basura. Y allí estaba,
No era un dibujo infantil. Era una puerta intrincada, llena de símbolos que dolían en los ojos si los mirabas demasiado tiempo, ángulos que desafiaban la lógica, cerraduras retorcidas que parecían hechas de huesos estilizados. Todo en tiza blanca, brillando levemente en la penumbra. Parecía palpitar, quizás una ilusión óptica provocada por el miedo. Pero el aire a su alrededor temblaba, como sobre el asfalto en un día caluroso. Laura estaba paralizada a unos metros de distancia, mirando fijamente la creación de tiza con una mezcla de terror y esperanza enfermiza. «David», susurró, no para mí, sino para el dibujo. «Está allí, ¿verdad? El niño blanco se lo llevó allí». Fue entonces cuando me di cuenta de que no estábamos solos. Figuras se movían en las sombras más profundas del desguace abandonado. Siluetas humanoides, pero desencajadas. Una de ellas se adelantó, saliendo de la oscuridad bajo una bombilla rota. Vestía harapos que podrían haber sido ropa, pero estaban incrustados de una suciedad negra y grasienta. La cara era lo peor. Tenía los rasgos de un hombre, pero planos, sin profundidad, como una máscara mal hecha. Los ojos eran agujeros negros profundos, sin brillo, sin vida. Y la boca era solo un corte horizontal en la carne pálida y ennegrecida por la ceniza, demasiado ancho, estirado en una sonrisa que no llegaba a los ojos muertos. No mostraba dientes, solo oscuridad. La criatura volvió aquel rostro vacío hacia el portal de tiza, y la sonrisa corte pareció ensancharse aún más. Un olor nuevo invadió el aire, más allá de la tiza y el moho. Era el olor a carne vieja, a cosas pudriéndose en lugares húmedos y cerrados. Hambre. Ese era el olor. Hambre pura y antigua. Usted, ahí, escuchando esto cómodo, quizás sosteniendo el teléfono con la luz acogedora de su habitación iluminando su rostro, cree que esto es solo una historia de terror, algo lejano, imposible. Siento una punta de envidia por esa certeza suya. Porque el verdadero terror, el que hiela la médula, no está en los monstruos bajo la cama, sino en lo que corroe las fronteras de su mundo seguro. Aquella criatura, aquella cosa con hambre, no miró primero a Laura ni a mí. Miró al portal. Y en ese instante, bajo el cielo contaminado de Madrid, entendí con un escalofrío absoluto que aquella puerta de tiza no era solo un dibujo. Era un desgarro. Una herida abierta entre lo que conocemos y un lugar donde cosas como aquella esperan. Y no están confinadas allí. Anhelan estar aquí. Por nosotros. ¿Cuántas de estas puertas se han dibujado en muros que usted pasa todos los días, sin notar el olor dulce y podrido en el aire? ¿Cuántos niños de la tiza están sueltos, dibujando invitaciones a la pesadilla en las paredes de su mundo? Laura se movió antes que yo. Un grito ronco, más animal que humano, desgarró su garganta. David D. Se lanzó hacia el portal de tiza, no para huir de las criaturas que ahora susurraban en la oscuridad, avanzando con movimientos desgarbados, sino para alcanzar ese dibujo absurdo. Para alcanzar a su hijo. Grité su nombre, intentando agarrarla, pero ella estaba más allá de la razón. Su mano tocó el centro del portal, donde el niño de la tiza había dibujado un pomo grotesco. El efecto fue instantáneo y horripilante. La tiza no se borró. Se disolvió, pero no en la pared. Disolvió el propio muro, el aire, la realidad. Donde había ladrillos y revoco, se abrió un pasaje. No hacia el otro lado del desguace, sino hacia un paisaje de pesadilla. Una ciudad se extendía bajo un cielo eternamente crepuscular, cubierto por una niebla espesa y sucia, como ceniza suspendida. Edificios altos y negros, sin ventanas discernibles, atravesaban la neblina, sus contornos distorsionados, como vistos a través de un vidrio ondulado. Calles vacías y embarradas serpenteaban entre ellos. El aire que venía de allí era gélido y cargado del mismo olor a carne podrida y ceniza que las criaturas. Era una réplica enfermiza de una ciudad, quizás del propio Madrid, pero desprovista de vida, de color, de esperanza.
La ciudad de la ceniza. Laura no dudó. Con una última mirada hacia atrás, no hacia mí, sino hacia el mundo que abandonaba, saltó a través del portal. La sonrisa corte de la criatura más cercana se ensanchó hasta puntos imposibles, y se movió con una rapidez repentina y siniestra, siguiendo a Laura hacia aquel infierno de tiza. Otras formas se agitaron en las sombras de nuestro lado, ansiosas por entrar. Yo no pensé. El instinto de supervivencia, puro y crudo, se apoderó de mí. Cogí un trozo de ladrillo suelto del suelo y antes de que más criaturas pudieran cruzar, antes de que el propio portal pudiera estabilizarse, descargué un golpe violento contra el dibujo, raspando, destruyendo la puerta retorcida, los símbolos enfermizos, el pomo de pesadilla. La tiza no resistió, se desmoronó como hueso quemado. El portal se contrajo como una herida cauterizada, la visión de la ciudad de la ceniza deshaciéndose en humo negro y fétido. Lo último que vi fue el rostro pálido del niño de la tiza, apareciendo por un instante en la neblina que se disipaba del otro lado. No parecía enfadado, solo curioso, vacío, como si apenas estuviera empezando. Ahora, me siento en mi salón vacío en Getafe, mirando el trozo de tiza que quedó, guardado en una bolsa de plástico sobre mi mesa. Todavía está frío. Todavía huele dulce y podrido. El comisario Emilio archivó los casos. Desapariciones en zona marginal, Navarro. Tragedia, pero rutina. Él no vio el portal. No sintió el aliento gélido de la ciudad de la ceniza. No vio los ojos muertos y la boca corte de aquella cosa. Laura y David están allí, probablemente muertos, o peor, perdidos en aquella niebla eterna, perseguidos por criaturas que imitan humanos pero están hechas de hambre y ceniza. ¿Y el niño de la tiza? Anda por ahí. En las callejuelas de Lavapiés, en los callejones oscuros del Raval, quizás incluso más cerca de lo que imagina. Él elige a los invisibles, a los que nadie va a buscar de verdad. Dibuja sus puertas con una tiza fría y silenciosa. ¿Y las cosas del otro lado? Esperan. Tienen hambre. Y el portal por el que saltó Laura no fue el primero, ni será el último. Mire los muros cuando camine por ahí, usted que me escucha. Preste atención a rayas extrañas, demasiado complejas para ser de un niño. Sienta el aire. Si un olor dulce y podrido, como tiza mojada y tumba abierta, le llena las fosas nasales, corra. No mire atrás, porque el niño de la tiza podría estar allí, observando. Y él siempre necesita más tiza, siempre más puertas, siempre más gente para alimentar a la ciudad que nunca ve el sol. Madrid tiene muchos muros, y muchos invisibles.